¿Alguna vez te has encontrado en medio de la Santa Misa, con el corazón apretado y los ojos llenos de lágrimas, sin entender la razón? ¿Has sentido como una emoción inmensa te invadía, no de tristeza, sino de algo mucho más profundo, casi inexplicable? Como si una voz interior, que no es la tuya, quisiera expresarse a través de tus lágrimas. Es una experiencia común, una que muchos viven en silencio, a menudo avergonzados de una vulnerabilidad que no comprenden. Pero ¿qué pasaría si esas lágrimas, lejos de ser un signo de debilidad, fueran en realidad una comunicación divina, un mensaje oculto de Dios mismo? El Padre Pío de Pietrelcina, un alma mística y un confesor incansable, dedicó su vida a desvelar los misterios del corazón humano en su encuentro con lo divino. Él, que lloraba con frecuencia durante la celebración eucarística, entendía la profundidad de estas manifestaciones. Sus enseñanzas, impregnadas de una sabiduría celestial, nos ofrecen una luz sobre este enigma. Él nos diría que cuando Dios te hace llorar en la misa, no es un mero desborde emocional. Es una caricia del cielo, una invitación a la intimidad, una limpieza profunda o una intercesión poderosa. Hoy vamos a explorar 3 razones ocultas, inspiradas en el espíritu del Padre Pío, por las que esas lágrimas benditas brotan de tu alma durante el santo sacrificio. Si alguna vez te has preguntado por qué te pasa esto, prepárate para un entendimiento que podría transformar para siempre tu experiencia de la misa. La primera razón oculta por la que Dios te hace llorar en la misa es la humildad del alma ante la grandeza divina. Imagina por un momento a un peregrino que ha viajado por desiertos áridos y montañas escarpadas. Ha luchado contra vientos helados y soles abrasadores. Llega, exhausto y cubierto de polvo, a la entrada de un majestuoso palacio. Al cruzar el umbral, se encuentra con una sala resplandeciente, adornada con joyas, oro y una luz que irradia paz y amor indescriptibles. En el centro, un rey amoroso lo espera con los brazos abiertos. ¿Cómo no llorar ante tal contraste? Sus propias debilidades y miserias se hacen patentes ante tanta magnificencia, y al mismo tiempo, la inmensidad del amor de ese rey lo desarma por completo. Durante la Santa Misa, ocurre algo similar. Tu alma, envuelta en las preocupaciones y las batallas de la vida cotidiana, entra en un espacio sagrado donde el cielo y la tierra se unen. En la consagración, el pan y el vino se transubstancian, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, el Dios vivo y verdadero. No es un símbolo, no es una representación, es la presencia real de nuestro Creador, de nuestro Salvador, de aquel que nos amó hasta el extremo de la cruz. Ante esta verdad abrumadora, el alma se desnuda. Se reconoce pequeña, frágil, imperfecta. Y al mismo tiempo, se siente inmensamente amada, acogida sin juicio. El Padre Pío, que veía más allá del velo de lo visible, entendía esta dinámica perfectamente. Solía decir, las lágrimas que brotan sin razón aparente son la oración más sincera del alma que se reconoce necesitada de Dios, pero que también se sabe infinitamente amada por Él. Es una rendición, no de derrota, sino de fe. Es el momento en que el orgullo se desvanece, las defensas caen y el corazón se abre por completo a la gracia. Es la humildad que precede al verdadero encuentro con el amor divino. Pensemos en María, una mujer que siempre se había considerado fuerte e independiente. Había construido su vida sobre la base de su propia capacidad y esfuerzo. Había enfrentado desafíos con una voluntad inquebrantable y nunca se había permitido mostrar debilidad. La idea de llorar en público le era ajena,
casi ofensiva. Pero un domingo, mientras asistía a misa, algo cambió. Durante la elevación de la hostia, sintió una punzada en el pecho, una emoción desconocida. Intentó reprimirla, apretó los labios, contuvo la respiración, pero fue inútil. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, silenciosas al principio, luego abundantes. No había tristeza, no había dolor específico, solo una sensación de ser pequeña, de ser nada, ante la inmensidad de lo que estaba presenciando. Pero junto a esa pequeñez, una oleada de amor la envolvió. Sintió que todas sus armaduras se desmoronaban, que su fortaleza autoimpuesta no era necesaria aquí, en la presencia de un Dios que la amaba tal como era, con todas sus fragilidades. Esa misa marcó un antes y un después para María. Comprendió que esas lágrimas no eran de debilidad, sino de una profunda verdad. Eran el reconocimiento de su alma de su lugar en el universo, bajo la mirada tierna de su Creador. Era la humildad que abría la puerta a una paz que su autosuficiencia nunca le había podido dar. El Padre Pío nos enseñaría que estas lágrimas son un regalo, una gracia que ablanda el corazón, que nos permite dejar de lado nuestras pretensiones y simplemente ser ante Dios. Es un acto de fe radical, una entrega total a la verdad de nuestra condición humana frente a la majestad divina. No te avergüences de ellas. Permíteles fluir, porque son el idioma del alma que se humilla para ser exaltada por el amor de Dios. Son la prueba de que tu espíritu está vivo y que reconoce la presencia de lo santo. La segunda razón oculta es la remembranza de un amor perdido y reencontrado, la nostalgia divina. Piensa en un hijo que fue apartado de su hogar cuando era muy pequeño. Aunque no recuerda los rostros de sus padres ni los detalles de su casa, guarda en lo más profundo de su ser una memoria ancestral, un eco de amor, un sentido de pertenencia que ningún lugar de adopción ha podido llenar por completo. Años después, por azares del destino, se encuentra con una melodía familiar, un aroma que le evoca una paz inexplicable, o una mirada que le despierta una ternura olvidada. Sin saber por qué, rompe a llorar. Son lágrimas de reconocimiento, de un amor que creía perdido y que, de repente, se revela como siempre presente. Nuestra alma, según muchas tradiciones místicas, proviene de Dios. Es su aliento, su imagen, su chispa divina. Y aunque la vida terrenal nos sumerge en el olvido de nuestro origen, esa memoria divina nunca se borra por completo. Está latente, esperando el momento de despertar. La Santa Misa, con su ritual sagrado, sus lecturas de la palabra, la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo, es un poderoso catalizador para esta remembranza. Es un eco del cielo que resuena en lo más profundo de nuestro ser. El Padre Pío, quien vivía en una constante unión con lo divino, nos iluminaría sobre este punto con una profundidad conmovedora. Él diría, cuando el alma llora en la presencia del sacramento, es porque su memoria divina ha despertado y clama por el abrazo del Padre. Son lágrimas de un amor que nunca fue olvidado por Dios, solo por el hombre. Estas no son lágrimas de tristeza por algo que falta, sino de alegría y anhelo por algo que siempre estuvo allí, esperando ser reconocido. Es como el hijo pródigo que, aunque lejos, nunca dejó de ser hijo para su padre. Y al regresar, al sentir ese abrazo incondicional, las lágrimas brotan, no solo por el arrepentimiento, sino por el inmenso alivio y la alegría de ser de nuevo en casa. Considera la historia de Roberto, un hombre de ciencia, escéptico y racional. Había abandonado la fe en su juventud, considerándola una colección de mitos sin fundamento.
Asistía a misa solo por complacer a su esposa, con la mente divagando en cálculos y teorías. Pero un día, durante el canto del Santo, 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 una sensación lo invadió. No era una idea, no era una lógica, era un sentir. Era como si una parte de él que había estado dormida por décadas, de repente se despertara. Una imagen vaga de un amor infinito, de una paz perfecta, de un hogar original, inundó su conciencia. Sus ojos se llenaron de lágrimas, lágrimas que le sorprendieron por completo. No entendía de dónde venían ni por qué. Solo sabía que sentía una nostalgia profunda, un anhelo por algo que no podía nombrar, pero que su corazón reconocía. Roberto siguió asistiendo a misa, y esas lágrimas se repetían, especialmente en los momentos más sagrados. Poco a poco, comenzó a comprender. Esas lágrimas eran la voz de su alma, que recordaba su conexión con Dios, su origen divino. Era la memoria divina de la que hablaba el Padre Pío, despertando en él una sed de Dios que la razón no podía satisfacer. Esa experiencia transformó su vida, llevándolo de regreso a una fe viva y profunda, no por imposición, sino por un reconocimiento interno, por una nostalgia divina que solo se calmaba en la presencia de su Creador. Estas lágrimas son un don inestimable, una señal de que el Espíritu Santo está moviendo las fibras más íntimas de tu ser, despertando tu verdadera identidad de Hijo de Dios. Acéptalas como un abrazo de tu Padre Celestial que te recuerda de dónde vienes y hacia dónde te diriges. Si alguna vez sientes que tu corazón se estremece en la misa, y tus ojos se humedecen sin una razón aparente, podría ser que estés experimentando esta maravillosa nostalgia divina, un eco del amor eterno que te creó y que te espera. La tercera razón oculta por la que Dios te hace llorar en la misa es la carga compartida y la intercesión silenciosa. Imagina ser un canal, un conducto puro a través del cual el amor y la misericordia divina fluyen hacia el mundo. A veces, en momentos de profunda oración y conexión, sientes el dolor de otros, la necesidad de aquellos que no tienen voz, el sufrimiento silencioso de la humanidad. Es como si Dios, en su infinita bondad, te permitiera por un instante llevar una parte de la cruz de su Hijo, no para tu propio sufrimiento, sino para que a través de ti, la gracia pueda alcanzar a otros. Y la respuesta natural de tu ser ante tal honor y tal responsabilidad es el llanto. Durante la Santa Misa, estamos unidos no solo a Cristo en su sacrificio, sino también a toda la Iglesia, a la Iglesia peregrina en la tierra, a la Iglesia purgante que clama por liberación, y a la Iglesia triunfante en el cielo. En este acto de unión mística, el velo entre las dimensiones se vuelve más delgado. Es entonces cuando tu alma puede percibir el clamor de otros y ofrecerse como intercesora. Esas lágrimas que brotan son oraciones puras, suben al cielo sin necesidad de palabras, cargadas de la compasión de Cristo que actúa a través de ti. El Padre Pío, que era un intercesor incansable y un alma que llevaba el peso de muchas almas, comprendía profundamente esta conexión. Solía decir: cada lágrima derramada por el prójimo en la Santa Misa es un bálsamo para un alma sufriente y un mérito ante Dios. Él mismo lloraba en la misa no solo por la magnificencia del sacrificio de Cristo, sino también por los pecados del mundo, por las almas en el purgatorio, por las intenciones de miles de personas que acudían a él buscando consuelo y ayuda. Sus lágrimas eran un torrente de intercesión. Pensemos en Elena, una joven que siempre se había sentido abrumada por las injusticias y el sufrimiento del mundo. Veía las noticias y sentía una impotencia inmensa. Rezaba,
pero a menudo sentía que sus oraciones eran débiles e ineficaces. Un día, durante la misa, mientras el sacerdote recitaba la oración eucarística y mencionaba a los que sufren y a los difuntos, una oleada de compasión la invadió. Empezó a llorar incontrolablemente. No era por sus propios problemas, que los tenía, sino por un dolor que sentía ajeno, por los niños abandonados, por las familias rotas, por los que morían solos y sin fe. En ese momento, Elena sintió una profunda paz. Comprendió que sus lágrimas eran una forma de oración, una ofrenda genuina que Dios recibía con ternura. Eran unirse al llanto de Cristo por la humanidad. Sus lágrimas eran un canal a través del cual la gracia de la misa se derramaba sobre aquellos por quienes no sabía cómo rezar. Aquella experiencia la liberó de la impotencia. Entendió que su llanto en la misa era un acto de amor, de intercesión pura, de una comunión profunda con el cuerpo místico de Cristo que sufre en sus miembros. El Padre Pío nos animaría a no contener estas lágrimas, sino a ofrecerlas conscientemente. A decir en nuestro interior, Señor, estas lágrimas que brotan de mí, las ofrezco por. Y nombra a quienes sufren, a los que necesitan, a los difuntos, punto. Cuando lloras en la misa por esta razón, te conviertes en un instrumento de la misericordia de Dios, en un colaborador de la salvación de las almas. Tus lágrimas se vuelven una oración poderosa que alcanza lo más profundo del cielo y de la tierra. En la vida de fe, a menudo buscamos comprenderlo todo con la mente, pero el Padre Pío nos enseña que hay realidades que solo el corazón puede aprender, y que a veces, las lágrimas son el lenguaje más elocuente del alma. Esas lágrimas que brotan en la misa, ese misterioso derramamiento que nos desarma y nos llena de paz, no son un accidente. Son un mensaje, una caricia, una purificación, un despertar o una ofrenda de Dios mismo. Hoy hemos descubierto juntos, inspirados en la sabiduría del Padre Pío, que cuando Dios te hace llorar en la misa, es por razones ocultas, pero profundamente significativas, es la humildad del alma ante la grandeza divina, la remembranza de un amor perdido y reencontrado, esa nostalgia divina que nos ancla a nuestro origen celestial, y la carga compartida en una intercesión silenciosa, poderosa y efectiva. Cada lágrima es una gota de gracia, un puente hacia lo eterno, una señal de que tu alma está viva y en profunda comunión con Dios. No te avergüences de ellas. Abrázalas como el don precioso que son. Permíteles fluir, porque en cada una de ellas, el Espíritu Santo está obrando un milagro en ti y a través de ti. Que estas lágrimas te acerquen cada vez más al corazón de Cristo, presente en el Santísimo Sacramento. Si este mensaje tocó tu corazón y te ayudó a comprender mejor la profundidad de tu experiencia en la misa, te invito a unirte a nuestra comunidad. Dale me gusta a este video para que podamos llegar a más almas que necesitan esta luz. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras reflexiones inspiradas en la vida de los santos. Y si estas palabras resonaron contigo, te animo a compartir tu experiencia en los comentarios. ¿Alguna vez has llorado en la misa? ¿Qué sentiste? Comparte tu amén y tu testimonio. Tu historia puede ser la chispa que ilumine el camino de otra persona. Juntos, creamos un espacio de fe, esperanza y amor. Que el Padre Pío interceda por nosotros y que nuestras lágrimas se conviertan siempre en oración viva.